plástico y de la madera, bienvenidos a Kicking Five. Hoy tenemos el juego El Padrino en su edición española, un juego que ha sido editado por Common y en este caso Edge. El Padrino, el Imperio Corleone, es el último juego de Eric M. Lang, a falta de que llegue el Rising Sun, y las ilustraciones corren a cargo de Karl Kopinski. Nos encontramos ante un Eurogame con muchísima interacción, con muchísimo puteo, de 2 a 5 jugadores. Al estar Common, evidentemente, de por medio, nos vamos a encontrar con una serie de miniaturas que van a hacer que el precio del juego se doble, como suele pasar en estos casos. Vamos a ver cómo funciona a continuación. Una partida en El Padrino va a durar 4 actos, que son los que están aquí puestos. Para ello utilizaremos al señor Corleone para indicarlo. Como digo, 4 actos y dentro de cada uno de esos actos va a haber ciertas fases que indicaremos con el coche de la policía. La primera fase que tenemos que hacer es la de abrir un nuevo negocio. Para ello lo que haremos es coger, en este caso que es el acto 1, un edificio azul, uno de estos negocios azules, y colocarlo en el número más bajo que esté disponible. Si por ejemplo tenemos una partida para 3 jugadores, este hueco estaría libre y es el número 1, así que empezaríamos a colocarlo aquí, siempre en el hueco que tenga un territorio con el número menor, es decir, iríamos del 1 al hueco, lo ponemos, ya está. Si no hubiera hueco, nos iríamos al 2, a Brooklyn, y así hasta que encontremos un hueco. ¿Qué ocurre? En los 2 primeros actos vamos a sacar un edificio azul, pero en los 2 últimos sacaremos un edificio rojo que también colocaremos de la misma manera, siempre en el número más pequeño disponible. La segunda fase es la de asuntos de familia, que es donde está toda la miga del juego. Para ello, lo que haremos será colocar las miniaturas en cada uno de los espacios. Hay 2 tipos de espacios, los que son con forma circular y los que son con forma de cuadrado. Dentro de esta fase de asuntos de familia, además de colocar miniaturas, de jugar un gángster o un miembro de familia, también podremos hacer un trabajo o jugar un aliado, y cuando ya no dispongamos de más minis, se terminará nuestro turno. Vamos ahora a explicar cuál es la primera acción que podemos hacer. Esta primera acción sería la de jugar un gángster. Si os fijáis, los gángsters van a tener la base cuadrada, es decir, son los que podemos colocar en los sitios, en las tiendas, los negocios que tienen la forma de cuadrado. Una vez que lo coloquemos, evidentemente, si está libre, lo que hacemos es ganar la parte de abajo dibujada en ese negocio. En concreto, esto sería ganar una metralleta. Ahora vamos a explicar todas estas acciones que hay a lo largo del mapa y de los negocios para ver lo que nos otorgaría cada uno. En las reglas hay una página, la 27, donde se explican los iconos de capacidad, que viene bastante bien. Si vemos un icono de maleta, lo que haremos es coger una carta de dinero de nuestra mano y la introduciremos en la maleta que tenemos. Antes de hacerlo, deberemos de enseñar esa carta a todos los jugadores. Si encontramos un icono con la carta de Corleone, lo que haremos es robar 2 cartas del mazo de trabajos, elegir una de ellas, nos la quedamos en la mano y descartamos la otra. Si veis algún sitio donde ponga un dorso con una interrogación, como ocurre con estas cosas de aquí, y una flecha roja, significa que tenemos que descartar. En este caso, descartamos una carta de nuestra mano y robamos una carta de 5 dólares. De aquí descartaríamos 2 cartas y nos dan una carta de 5 dólares. Y aquí descartaríamos 3 cartas y nos dan una carta de 3 y una carta de 5. Recordad que en este juego no se puede cambiar las cartas de dinero. Por ejemplo, yo no puedo cambiar una de 5 por 2 de 2 y una de 1. Si encontramos este icono de aquí, significa que puedo descartar una carta cualquiera para coger o bien licor, arma o dinero con sangre.
Si encontramos esto en cualquier negocio, significa pues que vamos a ganar la carta de dinero que nos muestre. Si encontramos una carta de recursos en cualquier negocio, pues también significa que ganaremos esa carta de recursos. Y por último, en el negocio en el que está la cabeza de caballo, significa que cogeremos el marcador de jugador inicial y a partir de ese momento seremos jugador inicial. La segunda acción que podemos hacer es la de coaccionar a la trastienda de un negocio. Y esto lo haremos jugando un miembro de la familia. O al revés, jugamos un miembro de la familia para coaccionar la trastienda de uno o varios negocios. ¿Cómo funciona esto? Pues primero, ved que estas miniaturas, las de la familia, son las que tienen la base redonda. Eso significa que tendremos que colocarlo en un sitio con base redonda. Recordad que, dependiendo del número de jugadores, va a haber sitios donde no se puedan colocar. Es decir, aquí lo podemos colocar en caso de que juguemos 3 o más. Pero hay otros sitios que indican otro número o no. No, son todos para 3 o más. Son todos para 3 o más. Es decir, que si jugamos a 2, hay sitios en los cuales no vamos a poder colocar estos personajes, los familiares. Bien, la acción es tan sencilla como que lo colocamos en un sitio que esté libre y en ese momento vamos a activar a todas las tiendas, todos los negocios que esté alrededor de ese lugar, es decir, donde esté adyacente esta figura. Está adyacente a Wall Street, a Chelsea y a Midtown. Es decir, podemos activar todos los negocios que haya, pero en su parte superior, que es la que se refiere a la trastienda. Entonces, según está este ejemplo, podríamos hacer la acción de la maleta 2 veces, que recordad que era la de coger una carta de dinero de la mano, enseñarla a todo el mundo y meterla en mi maleta. Haríamos también esta, que es coger una carta de arma, y haríamos esta de aquí, que es la de coger 2 cartas de trabajo y quedarnos con una de ellas y descartar la otra. Esto es lo que hace, lo que sucede al jugar un miembro de la familia, activar todas las trastiendas que están adyacente a él. Hay que señalar que Central Park es como una especie de lugar especial dentro del juego. No se puede entrar con un gángster, pero sí con un miembro de la familia. Y si utilizamos estos huecos que veis aquí, que quedan adyacentes a Central Park, también podremos influenciar de alguna manera en la zona de Central Park para poder hacer esta acción, que es la de maleta. La tercera acción que podemos hacer es la de hacer un trabajo. Para hacer un trabajo podemos hacer los que están mostrándose al lado del mapa, o también podemos jugarlos desde nuestra mano. Para hacer un trabajo lo único que hay que hacer es pagar los recursos que nos piden. En este caso, ya sea desde la mano o desde el tablero. En este caso nos pide dinero manchado, nos pide un arma y nos pide una botella de licor. Deshaciéndonos, saliendo de nuestra mano estos 3 recursos, los devolveríamos a la reserva correspondiente y activaríamos el chantaje, que nos dice coacciona la tapadera de un negocio, cualquiera, incluso si tiene un gángster. Y además nos da nos daría como premio, que va a nuestra mano, no a la maleta, nos daría una carta de $5. Es decir, esto lo descartamos y nos quedaríamos con eso. Cosas que hay que saber. La primera es que para hacer un trabajo necesitaríamos que tener todavía alguna miniatura, es decir, no nos hemos quedado sin miniatura, si no, no podemos hacer esta acción. Y segunda cosa, que podemos hacer esto en cualquier orden, es decir, primero podemos ganar el dinero y luego hacer la acción, o al revés, primero la acción y luego ganar el dinero. Una vez que cumplimos esta acción o evento del chantaje, lo que hacemos es coger y meter esta carta dentro de la maleta, ya que al final de la partida contará como mayorías de trabajos, cada uno por su color. Hay un tipo de negocio en la partida que puede que salga, puede que no, que lo que hace es darnos drogaína, ¿vale? Este sería el recurso. ¿Qué significa este recurso? Pues que se puede utilizar como un comodín, como cualquiera de los otros 3. Es decir, para hacer yo este trabajo de chantaje podía haber utilizado dinero, licor y un comodín en lugar del arma. Es la única cosa más que tenéis que saber sobre los recursos. Por último, la cuarta acción que podemos hacer es la de jugar un aliado.
En el primer acto no lo podremos hacer ya que todavía no hemos pujado por ellos, pero sí lo podremos hacer en los 3 restantes. Hay como una especie de 2 tipos de aliados. Los que tienen una acción, bueno, lo principal es que tenéis que saber es que para jugar un aliado lo tenéis que bajar de vuestra mano. Y una vez que lo jugáis, pues pueden pasar 2 cosas. Puede ser de este tipo, que este tipo sencillamente os da una cosa en el acto y ya está. Conseguís una carta de 2, pues vale, muy bien, ya está, ahí queda. Pero también tenemos aliados que se refieren a una miniatura. Por ejemplo, el jefe de policía que va con la miniatura del jefe de policía. Y esto significa que mediante estas cartas, estos aliados, vamos a poder introducir o mover, dependiendo de si es la primera vez o no, estas miniaturas. En el caso del jefe de policía del acto 1, por ejemplo, nos dice que podemos moverlo y al hacerlo a un territorio, mueve el jefe de policía a un territorio y mueve una figura cualquiera de ese territorio a cualquier otra casilla. Es decir, echamos a alguien de un territorio. Esto es lo que hace el jefe de policía en el acto 1. Pero también os digo que a medida que pasa el acto 2 y el acto 3, las cartas que están referidas a mover miniaturas van creciendo de poder. Cada vez son más potentes. Es decir, cuarta acción, bajamos una de las cartas de aliado y la jugamos y hacemos lo que nos dice. También hay que recordar que si no tenemos miniaturas que todavía no hemos jugado de nuestro color, ya sea gángster o de familia, no vamos a poder realizar esta acción. Es decir, funciona de la misma manera que con las cartas de trabajo. Una vez que todo el mundo ha terminado su turno, llegaría la fase 3, que es la de disputa territorial, que básicamente es buscar las mayorías en cada uno de los territorios que hay en el juego. Para ello, lo que tendremos que hacer es ir uno a uno mirando quién tiene la mayoría. Por ejemplo, si nos fijamos ahora en Wall Street, que sería el número 1, contamos toda la gente que influye en ese territorio. Tendríamos 2 morados, 1 rojo, 1 amarillo y 1 neutral, porque estos también cuentan. Es decir, la mayoría se la llevaría el de color morado. Así que colocamos en Wall Street, aquí abajo, lo colocamos un marcador de estos morados. Bueno, iríamos en orden y, aunque esté fuera de pantalla, llegaríamos, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 y 6 a Midtown. En Midtown vemos que está 1 rojo, otro rojo, 1 morado y 1 amarillo. Así que esta mayoría, en este caso, se la llevaría el jugador rojo que colocamos aquí. Y por último, llegaríamos a Chelsea, que es la 7, donde hay, influenciando un jugador gris, el neutral, el jugador morado y el jugador amarillo. Así que, como hay empate, no colocamos nada. Cosas importantes que hay que saber. Si en un futuro, por ejemplo, vuelve a quedar, imaginaros que en la siguiente ronda queda esto completamente igual, se siguen añadiendo marcadores aunque ya los tenga. Es decir, si el morado vuelve a conseguir Wall Street, se coloca otro morado encima del que ya tiene. Y si el rojo le sucede lo mismo, pues también se van acumulando. Básicamente, se pueden acumular uno encima de otro. ¿Por qué? Porque esto va a ser importante a la hora de, cuando finalice la partida, que se vea las mayorías que cada uno tiene dentro de esos territorios. La siguiente fase sería la fase de soborno, que es donde podemos conseguir aliados. Y esto lo podemos hacer al final del acto 1, al final del acto 2 y al final del acto 3. Para ello, lo que haremos será lo siguiente. Imaginaros que estamos en una partida de 3 jugadores y por lo tanto va a haber solamente, siempre uno menos, que jugadores 2 aliados. Lo que tendremos que hacer es una especie de puja secreta. Para ello, vamos a nuestra maleta, secretamente la abrimos, cogemos el dinero que queremos, con el cual pujaremos, lo ponemos en la parte superior. Imaginaros que quiero ir con 6, pues cojo 6 de pasta y lo pongo ahí arriba. Y una vez que todos estemos ya preparados, se descubre simultáneamente. Los jugadores que más, el jugador que más dinero haya sacado será el jugador que elija primero la carta. En el caso de 3 jugadores, imaginaros que yo he sacado 6, otro jugador ha sacado solamente 5
y hay otro jugador que no ha sacado nada de nada. El primer jugador, este de aquí, pagaría 6 a la reserva y elegiría una carta, por ejemplo, la de policía. Y va a su mano. Y el siguiente, que ha pagado 5, paga las 5 a la reserva y se quedaría con este otro. El último, haya pagado o no haya pagado nada, se queda sin ningún aliado, porque ya no quedan más. En el caso de que hubiera pujado con dinero, el dinero vuelve otra vez a la maleta. En el caso de que no haya pujado con dinero, pues evidentemente no gana nada, sea el último o no. Si no pujas, no puedes ganar ninguna carta. Y otra cosa que también hay que saber es que, aparte de que el dinero solamente se pierde si ganas una de estas cartas, es que también estas cartas te van a ocupar lugar en la mano, en el máximo de la mano, en la fase siguiente, que es la que va a venir a continuación y donde nos vamos a tener que quitar cartas. Por último llegaría la fase de tributo al don, donde dependiendo de el acto en el que estemos, tendremos que tener un máximo de X cartas, 5, 5, 6 o 2. Es decir, en esta fase, si estamos por ejemplo en el acto 1 y tenemos 7 cartas, tendríamos que descartar 2 de ellas, devolverlas a su mazo y quedarnos solo con 5. En el siguiente acto ocurriría lo mismo, en el 3 serían 6 y en el último solo nos podríamos quedar con 2. Además, si os fijáis cómo se hace en el setup, en el acto 2 y 4, cuando empiece, vais a poder tener un miembro más de la familia. Y esto último quiere decir que no va a haber puja por aliados, ya que no se va a jugar un quinto acto, sería absurdo, al final de la ronda cuarta, del acto cuarto. Y por último llegaríamos a la fase de entreacto, en la cual lo que tenemos que hacer es quitar todas las figuras del mapeado de todos los jugadores y también las que son de color gris, las neutrales. Luego tendríamos que mover a al siguiente acto. Si por ejemplo estamos en el 2, moveríamos al 3 y después de hacer esto tenemos que tener en cuenta que si hemos entrado en el acto 2 cogeríamos otro miembro de la familia y si hemos entrado en el acto 4 también cogeríamos otro miembro de la familia. Una vez hecho esto, lo que hay que hacer es reponer las cartas de trabajo. Reponer quiere decir que si por ejemplo ya tenemos una carta que ha quedado de la ronda, pues añadiríamos otras 3 cartas de trabajo. Luego tendríamos que retirar las cartas de aliado en el caso de que haya quedado alguna disponible y luego nos fijamos en el acto en el que estamos, que es el acto 3, cogeríamos todas las cartas de aliados del acto 3, las barajamos y sacamos una menos que jugadores. En una partida de 3 jugadores, por ejemplo, pues colocaríamos solamente 2 que irían en esta parte de aquí. Y con esto estaría finalizada la fase de entreacto. Después de que acabe el acto 4 llegaremos al final de la partida. Una vez que estamos en el final de la partida, los jugadores pueden colocar ahora dentro de sus maletas las cartas de sus manos siempre y cuando sean cartas de dinero. Es decir, las 2 últimas cartas que nos ha permitido quedarnos en el último acto, si son de dinero, las podremos meter dentro de la maleta para sumarlo al dinero que ya tenemos. Una vez hecho esto, tendremos que controlar los bonificadores de final de partida. En primer lugar, los de predominio en los territorios. Para ello, iremos a los 7 territorios y nos fijaremos en estas fichas. Aquí tengo un ejemplo de Midtown y Chelsea. Vamos a Midtown. En Midtown nos encontramos con 2 marcadores morados y 1 rojo. Eso quiere decir que el jugador morado gana $5 que va a sumar a su botín final. Si vamos a Chelsea, nos encontramos con un marcador rojo y otro morado, pero en caso de empate, el que está arriba, es decir, el rojo, es el que va a ganar, el que esté más arriba. En este caso, el jugador rojo se llevaría $5. A continuación, tendremos que hacer esto en los 7 distritos que tiene el tablero. Y cuando acabemos repartiendo los $5, tendremos también que buscar quién gana las bonificaciones de los trabajos.
Y esto se hace mediante mayorías. Para ello sacaremos los trabajos que hemos terminado de nuestra maleta y los pondremos en la mesa. Y contaremos quién tiene más por cada uno de los colores: amarillo, gris, verde y azul. El que más tenga de amarillos ganará 5 dólares, el que más tenga de grises lo mismo, el que más tenga de verde lo mismo y azules lo mismo. En caso de empate, todos ganan esos 5 dólares. Y por supuesto, una vez que hemos hecho todas las cuentas y aplicado bonificadores, el que más dinero tenga va a ser el que gane la partida del Padrino. Bueno, pues esto ha sido cómo funciona el Padrino. El Padrino, que como habéis visto, es un juego que, aunque utilice la mecánica de colocación de trabajadores, no es su principal virtud o valor dentro del juego, ya que va a ser casi anecdótico, aunque se utilice para hacer las acciones y para el control de áreas. Pero a lo que voy es que cuando haces, no es la típica colocación de trabajadores de 1 euro, en la cual se va a quedar el trabajador, o en este caso el don, el consigliere y quien sea, dentro del espacio de acción, sino que va a ser una especie de colocación de trabajadores momentánea, porque va a morir hasta el apuntador. Quizá en la primera ronda no, pero en la siguiente sí, y cada vez más, porque es un juego que se va retroalimentando y en el cual cada vez eres más potente y tienes más cartas, tienes más aliados y va a morir más gente. Así que va a ser un poco viva la vida, es decir, es un juego en el cual jugadores que les guste el control, huid directamente, porque es casi no puro caos, pero tiene bastante. La estrategia más básica es la de empezar a amontonar cartas para, cuanto más tarde mejor, empezar a matar a todo Dios y a quedarte con el mayor número de áreas que puedas, para luego intentar conseguir al final del juego esas mayorías que tienen los indicadores en cada uno de los territorios. Yo creo que es un juego que, ese típico juego que quizá no le va a gustar a los Eurogamers, no le emocionará a los Eurogamers mucho, no le va a emocionar tampoco a los jugadores de juegos muy temáticos, quizá tampoco le deje satisfecho a los jugadores que les gusta manosear las minis y que se compran juegos por esas miniaturas, pero que es posible que el producto final, que lo es, producto final, aunque no sea un 10, es un producto bastante aceptable. ¿Por qué? Porque es un juego que no tiene mucha duración, y aunque sea con mucho caos, el elemento caos esté presente, y el puteo también, pues como se va a jugar en 2 horas o menos, quizá nos importe, a un Eurogamer no le importe jugar a un juego de puteo, porque es gracioso, es divertido, te lo pasas bien, no vas a hacer amigos, es posible que pierdas alguno por el camino, pero bueno, no pasa nada. El caso es que te vas a divertir. Y como digo, aunque no sea, esté a medio camino entre varios tipos de juego, el producto final puede resultar agradable o atrayente. Y eso es una cosa que ya vais a tener que decidir vosotros. Porque, como digo, quizá no se engloba en ningún tipo de juego. No es un juego muy temático, que esa es otra. Podíais haber hecho, señor Eric Emelan, podíais haber hecho un juego más temático, ya que el Padrino creo que da de sobra para hacer un juego muy temático, pero al final han decidido hacer esto, prácticamente un juego de puteo, utilizando la colocación de trabajadores, cartas, algún recursillo, juego de puteo. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que yo creo que se podía haber hecho, y muchísima gente lo piensa, otro tipo de juego, pero evidentemente hay que vender. Claro, y en esto Camon y uno de los diseñadores de moda, como es Eric Lang, pues quieren vender y quieren ganar pasta, así que esto es lo que hay. No decepciona, porque luego al final realmente el juego es divertido, o sea, te lo pasas bien jugándolo, y no es muy largo. Así que la decisión la vais a tener que tomar vosotros, vosotras. También decían que si se parecía a Black Rage, que si se parecía a Lords of Waterdeep, que si se parecía a Sons of Anarchy. Y cuando lo juegas te das cuenta de que no se parece a ninguno de esos juegos. Quizá a lo mejor se parece más a Tammany Hall, que es un juego que solamente he jugado una vez, pero que me dejó muy buen sabor de boca, me parecía muy buen juego. Creo que a lo mejor se parece más a él. Pero sí que va a tener su propia personalidad, aunque, como digo, temáticamente podría haber sido mejor.
utilizar al padrino solamente como contador de ronda me parece un poco de pegar un par de bofetadas a quien lo ha decidido así, pero bueno. Como digo, tampoco hay que echarse las manos a la cabeza y lo que es el juego no está nada mal, es un juego que es divertido. Así que aquí se va a quedar el padrino, de momento, y el número de partidas venideras dirán si se queda o se va. Pero me parece un juego chulo y más o menos bien acabado, porque las minis tampoco son para echar cohetes y la de jugador inicial del caballo es también para pegar un par de bofetadas por ahí a alguien. El Padrino del Imperio Corleone, seguimos abriendo y probando juegos, queda mucho todavía, y me despido ya, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo de Kicking Five. Chao.